Hay fotos que no explican, reconocen, muestran una parte y también guardan secretos. Allí están con sus vidas, sencillas, duras, difíciles. Todos han venido de lejos a un lugar en el medio de la nada. Son familias enteras, hombres solos, mujeres con sus hijos. Todos llegaron por un trabajo para ganarse la vida. Extraen azufre de una mina o trabajan en una planta industrial. La historia tiene mensajes cifrados, dice Piglia. Esos mensajes están allí para que descifremos nuestra propia historia, para que encontremos respuestas sobre nuestro pasado, respuestas que aclaren el camino que viene. La historia, aunque puede ser maleable, se construye con hechos. Y también la historia se construye con muchas voces, pero también con sus silencios. ¿Cómo debió ser ese lugar si las fotos son una pequeña apariencia de una realidad? Pueden desaparecer completamente un poblado entero y una planta industrial, con su yacimiento de azufre en producción, hasta quedar convertido en un caserío fantasma. Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, en 1939, la economía del mundo se vio afectada. Argentina sintió las consecuencias. Una de las más graves fue el cierre total de las importaciones. Ante esta situación, el gobierno argentino puso entre sus prioridades la explotación, elaboración e industrialización del azufre y sus derivados directos, ya que era un insumo valioso para distintos sectores de la industria. Así fue como se alentó la explotación de yacimientos que se encontraban en regiones alejadas, como el que se había localizado en la provincia de Salta en los años 40. El yacimiento de azufre Los Andes se ubicó al sudeste de la provincia de Salta, en la ladera este de la cordillera de los Andes, en el límite entre el norte de Argentina y Chile, a más de 4.000 y 5.000 metros de altura. Fue durante más de 3 décadas uno de los yacimientos más ricos del país, ubicado a más de 500 kilómetros de la capital salteña y a 300 kilómetros de Tolar Grande, el último poblado antes de la cordillera. Tres centros formaban parte de ese yacimiento. La mina Julia en el Cerro Estrella, de la cual se extraía el azufre a 5.230 metros de altura. El campamento minero La Casualidad, a 4.200 metros de altura, donde se asentaba la planta industrial y el poblado. Y la estación Caipe, a 70 kilómetros de La Casualidad. De allí partía el tren carguero con toneladas de azufre a los centros industriales del país. Los primeros registros que hay pertenecen en realidad a los años 40, alrededor del 40, cuando se forma acá una primera sociedad de salteños, en la cual participaron varias personalidades de la Salta de entonces, sobre todo los Alvarado, Uriburu Michel y fundamentalmente los hermanos García Pinto,
que van a formar una sociedad para la explotación del azufre que se había encontrado en lo que sería la mina Julia, que justamente toma el nombre por Julia Cornejo, que era la madre de los García Pinto. Ahí es donde ya empieza a explotarse, digamos, primeramente en serio, a raíz de unas 1000 toneladas anuales de azufre a nivel muy pequeño, y pronto ya toma participación fabricaciones militares, ya el Estado, y ahí obviamente hay un salto cualitativo cuando ya compra la sociedad esta a los salteños, y nace lo que sería ya la sociedad que después va a ser el establecimiento de Azufreros Salta, y que va a llevar que desde los años 40 hasta los años 70, hasta 78, vaya creciendo la producción de azufre. A raíz, las primeras décadas eran 10.000 toneladas, después pasan a 20.000 toneladas, y al final estaban ya en 30.000 toneladas, que era la mitad de lo que necesitaba el país en ese entonces, que eran 60.000 toneladas. O sea, se importaba la mitad, hoy se importa el 100%, hoy se consume muchísimo más, pero en ese momento ya habíamos llegado a la mitad. Desde la apertura de la mina y la planta, la producción de azufre en La Casualidad fue en aumento. A la par, la demanda del mercado interno creció, y en 1951, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, el gobierno argentino resolvió adquirir la totalidad del paquete accionario del establecimiento fabril, pasando a depender de la Dirección de Fabricaciones Militares. Con el paso del tiempo, llegó a tener tanta actividad que el campamento adquirió la fisonomía de un pueblo. La Casualidad ha sido algo sumamente importante para la minería, no solamente argentina, sino fundamentalmente para Salta, ¿no? El hecho de tener el yacimiento de azufre más importante del país. Se utiliza en muchísimas industrias, en el tratamiento del azúcar, en el tema de los cauchos, digamos, para las cubiertas, se utiliza para el tema todo lo que es en agricultura, como es un elemento químico esencial dentro de los suelos. O sea, las aplicaciones son muchísimas, pero obviamente el ácido sulfúrico es realmente la más importante y la que más utilización tiene en la industria. Sí, cuesta mucho hacer entender, cuesta mucho que la gente se le ponga en la cabeza que en los mejores tiempos de La Casualidad, este establecimiento azufrero, haya llegado a aceptar a 3.000 habitantes, lo que vengo a 700, 800 empleados, obreros, empleados, todos. Éramos, y hablo de la década del 60, 70. Yo venía de una zona muy tropical para irme a trabajar a la mina esta de la azufrera, que estaba más o menos en planta a 4.200 metros. ¿Cuántos años tenía? 20. Pero la juventud allá, chula, linda, lo pasé divino. A los 2, 3 días que llegué, ya comencé a trabajar. Mucha gente, conocí mucha gente. Digamos, un campamento cosmopolita. Había de todas las nacionalidades, tanto como de acá de la provincia, de las otras provincias, así que, pero los que duraban más, los bolivianos. Los que duraban más, los catamarqueños. Yo nací en La Casualidad. Nací porque estaba ahí mi madre y mi padre, y nací en La Casualidad y bueno, me he criado ahí. Y a los 18 años yo comencé a trabajar como telefonista en la oficina ahí, ¿no? Que había una habitación pequeña y ahí habían unos teléfonos que trabajaban a clavícula. Había para
Entonces era para llamar a la mina y en los talleres, para los talleres, la planta, por cualquier cosa que ocurriese, para ubicarlo a los ingenieros, a los jefes, todo. Argentina tuvo en el siglo XX una relación trágica entre gobiernos, intereses económicos y autoritarismos. Entre los años 1930 y 1976, nuestra democracia sufrió 6 golpes de Estado a manos de militares, muchos de los cuales contaron con la colaboración de sectores civiles. En ese periodo, los militares gobernaron en total 25 años e impusieron 14 presidentes de facto. Entre esos capítulos hay 2 hechos que guardan relación con Salta. El primer dictador del siglo XX fue un salteño, José Félix Uriburu. Truncó la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen al encabezar el golpe de Estado de 1930. El segundo hecho que vincula a Salta con los regímenes autoritarios no es menor. José Alfredo Martínez de Oz, el mismo que fue ministro de Economía de la última dictadura que tomó el poder en marzo de 1976, tuvo su bautismo de fuego en función pública alguna en Salta, en 1956. Martínez de Oz ocupó el cargo de ministro de Economía de la provincia de Salta entre mayo de 1956 y abril de 1957. Durante ese año, un joven Martínez de Oz, con 31 años, prestó servicios al gobierno del interventor federal Alejandro Lastra, puesto por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. La larga saga de Martínez de Oz, siendo un activo protagonista de todos los procesos autoritarios, comenzó en Salta, siendo parte de la dictadura que derrocó a Perón en 1955. 20 años después, ese hombre fue el jefe civil de la dictadura más cruenta que tuvo Argentina en el siglo XX. Sus decisiones perjudicaron a millones de argentinos. Bueno, las temperaturas que teníamos eran frías, con nieve, a veces hace calor, mucho viento. Tenemos ahí. Y había veces que los primeros meses, yo me lo aguantaba, porque era joven todavía. Y porque iba gente, estaba 1 semana, 2 semanas, y ya acá, porque no lo aguantaba. ¿Cómo se llama? Había mucha puna. Y la puna es el que lo liquida a uno. No lo deja dormir, no puede comer, no hace nada. Se presentó mi papá en San Antonio para carpintero para la casualidad. Al día siguiente viene mi papá y dice, los vamos a ir a la casualidad. Pero yo voy yo solo. Entonces dijo mi mamá, no, hemos venido los 3 y los 3, si toca morirlo, los 3 vamos a morir, pero no uno solo. Entonces los fuimos a la casualidad. Llegamos a Caipe. Ahí estaba haciendo el ferrocarril en Caipe. El año 45 el ferrocarril se hacía. Bueno, fui ocupando diversos cargos. Después me trasladaron a Caipe como jefe. Caipe estuvo 3 años, donde se recepcionaba todo lo que llegaba y todo lo que salía. E inclusive se extendían los pasajes para la gente que viajaba. Caipe está a mitad de camino entre Tolar Grande y La Casualidad. El mineral que se extraía de Mina Julia y se procesaba en La Casualidad llegaba a Caipe en camiones, por la que fue por décadas la ruta pavimentada más alta del mundo. Caipe era una estación de ferrocarril.
Desde allí se despachaban toneladas de azufre en los cargueros del ramal C14 del ferrocarril Belgrano. El destino, otras plantas de fabricaciones militares, principalmente la de Berisso, en provincia de Buenos Aires, donde se producía ácido sulfúrico. Caipe fue una estación con mucho movimiento de cargas. Desde allí se llegaron a despachar hasta 30.000 toneladas de azufre por año. Pero hoy todo es desolación. Primero cerró La Casualidad a fines de los años 70. Y en los años 90, el gobierno de Carlos Menem cerró cientos de ramales. Caipe, Tolar Grande y cientos de pueblos aún siguen sintiendo las consecuencias negativas de no tener más ferrocarril. A fines del 78 viene la orden de cesar la producción. Cesa la producción y empieza el desmontaje y el envío de materiales a las diferentes fábricas militares. Yo pasé mi juventud en La Casualidad. Fui de 20 años, tuve 27. Así que imagínate, si no puedo tener recuerdos lindos. Yo no pensé jamás que La Casualidad se cierre, ¿no? A principios del 79 empiezan a despedir la gente ya, desde allá, de La Casualidad. Darle baja, decir que se vengan a Salta, aquí reciban la indemnización y así en forma progresiva. La mina Julia está a 15 kilómetros de la planta y a 5.200 metros de altura. Se asienta sobre el Cerro Estrella, en el corazón de la cordillera de los Andes, en el límite con Chile. De mina Julia se extraía el azufre que se transportaba hasta La Casualidad por medio de un cablecarril elevado de 15 kilómetros de extensión. Con temperaturas inferiores a los 25 y 30 grados bajo cero, en mina Julia llegaron a trabajar y a vivir más de 1.000 hombres. Cuando se cesó la producción y vino la orden de empezar a desmantelar todo, fue muy triste, muy doloroso. Yo trabajé más de 23 años allá, o sea que dejé parte de mi vida. A mí se me hace que estaría llorando, separándome de mi hogar mismo. Cada vez que lo siento, que lo veo en las fotos, todo eso, me da tristeza dejarle, que le hayan dejado así, como si fuera un desierto. Fue muy duro eso, muy duro, pero muy duro. Pensando yo también en mucha gente que quedaba sin trabajo, familias que se tenían que trasladar, que habían vivido años allá, se tenían que trasladar a Salta y a lo mejor no tenían no solamente trabajo, sino no tenían dónde vivir. El plan económico que instauró Martínez de Hoz fue decisivo en el cierre del establecimiento azufrero. El 2 de abril del 76, el zar económico de la dictadura que conducía Videla lanzó un paquete de medidas que dijo servirían para encaminar a la Argentina, pero silenció el verdadero objetivo: destruir el aparato productivo nacional. Se inició un brutal proceso de desindustrialización. Se cerraron y despojaron más de 600 empresas. Las importaciones reemplazaron a la producción nacional. Se retrajo la distribución de la riqueza, destruyendo miles de puestos de trabajo. El alza de la inflación fue incontrolable
y la deuda externa creció 5 veces. Pasó de 8.000 millones de dólares a 40.000 millones en 5 años. El desguace de los sectores productivos no tuvo precedentes. El establecimiento azufrero Salta fue una de las cientos de empresas privadas y estatales que cerraron durante el quinquenio 76-81. Yo fui el último que salió de la casualidad, se repuso una cadena en la entrada del establecimiento, fue un 22 de noviembre de 1979. La orden que emanó el Ministerio de Economía de Martínez de Hoz fue clara: se debía desmantelar el aparato productivo nacional. El éxodo forzado y silencioso de cientos de trabajadores con sus familias fue inevitable. Las tareas de desguace de las instalaciones demandaron un año. En noviembre de 1979, La Casualidad y Mina Julia fueron cerradas definitivamente por orden de la dictadura militar. Con Caipe ocurrió lo mismo.